¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Desde el día de ayer, alrededor de las 5 de la tarde, comenzó en el Poder Legislativo la serie de foros en donde se discutirá, se debatirá en torno a la reforma judicial. Esta reforma judicial que ha generado muchísima, pero muchísima controversia, sobre todo de parte de aquellos y de aquellas que no quieren perder privilegios y que sin ningún tipo de sustento o con interpretaciones perversas, ¿no? Generaron campañas que pusieron a la reforma como un verdadero error, ¿no? Como la causa, si es que esa prueba, de la destrucción del poder judicial, de la separación de poderes, de que tendríamos una dictadura, de que el gobierno federal tomaría el control absoluto del poder judicial. Argumentos totalmente falaces, procedentes de letrados como Diego Valadez o de analistas incluso que tienen mucho tiempo involucrados en el poder judicial y que no son nada tontos y que conocen perfectamente lo que pasa al interior del mismo, pero que por el simple hecho de que el presidente López Obrador no les cae, no les agrada, les indigna, les molesta su actitud, es decir, por un verdadero sesgo personal, y por el otro lado, con el fin de defender una serie de privilegios, derechos y status quo que beneficia solamente a una élite, pues lanzaron precisamente este tipo de señalamientos. La realidad es que el Poder Judicial se tiene que reformar sí o sí. Y no es un asunto como por ahí escuchamos que solamente competa a abogados, a ministros, a ministras y demás. Es un asunto que compete a todo un país, porque cada decisión que se toma en el Poder Judicial afecta a las mayorías, afecta precisamente a la población entera. ¿Por qué? Porque tiene su impacto en la Constitución y la Constitución es la que nos rige a todos y cada uno, porque cuando benefician a las élites, esas élites se desquitan con las mayorías. Esas élites continúan con una depravación, ¿no? Y depredación de recursos naturales, de territorios, de cuestiones laborales, de derechos en lo mismo, en fin, ¿no? Entonces la realidad es que por más que ahora haya por ahí voces como la de Carlos Elizondo que dice es que el Poder Judicial no es un asunto de mayorías, no, por supuesto que es un asunto de mayorías y es parte de lo que hemos dicho en otras ocasiones. Esta narrativa tramposa, ¿no? Venida de esa llamada generación de la alternancia, que no fue más que cómplice de un sistema neoliberal y de organismos internacionales que dictaron las reglas a seguir para fingir que México vivía en una democracia, pues también acostumbraban a decir, ¿no? No te metas en política. Que los políticos se arreglen. ¿Para qué te metes en política? La política ni te afecta cuando la política está en todo. Ahora sí que todo es política, dirían por ahí, ¿no? A final de cuentas, de diferentes formas, pero todo es política y porque además los personajes que están metidos precisamente en la política, en el poder económico y por ende relacionados al poder judicial, están en todos lados. Así de fácil, ¿no? Aunque haya gente que le encante, mire, taparse los ojos. Y en estos foros, más allá de darles un seguimiento em, diario en este comentario, lo que quiero es plasmar precisamente el por qué existen estas voces. Cuando yo escucho a el ministro o magistrado Lainez, por ejemplo, Lainez Potisek, o al mismo ministro Pérez Dayán, me doy cuenta del alejamiento total, el alejamiento total de la realidad, la disociación que viven, ¿no? Cómo se encerraron ya en esa burbuja y de ahí no van a salir. Personajes con cero autocrítica, al igual que la oposición. Personajes que se ufanan de ser intocables. Personajes que consideraron que no tenían que darle cuentas a nadie. Y ese es uno de los principales motivos por los cuales cualquier movimiento, cualquier poder se pierde. Así de sencillo. Cuando tú, como protagonista, llegas al punto de decir, nadie checa lo que estoy haciendo. A nadie tengo que justificar lo que yo hago. Y eso pasa en el Poder Judicial. Si el Consejo de la Judicatura es el que los vigila, alguien aquí en el chat me decía en alguna ocasión, es como si el árbitro fuera jugador de algún equipo de fútbol. Exactamente, es ilógico. Pues por supuesto que los jueces, magistrados, ministros, integrantes del Poder Judicial se creen lo que se creen.
porque nadie los pone en paz. Y cuando los ponen en paz es por una cuestión política, es por una cuestión de que no le caes al del Consejo de la Judicatura, no porque realmente busquen erradicar ni la corrupción, ni el nepotismo, ni las malas prácticas, ni los rezagos. Escuchábamos a este Lainez decir, no, si todo está muy bien en la carrera judicial y no ha salido y la mayoría de los jueces son gente maravillosa, por favor, hombre. Y lo peor es que hay gente que lo defiende, que te dice, claro que la mayoría son gente impoluta. No es cierto. Basta con darte una vuelta al interior de la República Mexicana. Eso es lo que les hace falta a estos señores y a sus defensores. Párense en los condenados, en los poderes judiciales estatales, en los poderes locales, y se van a dar cuenta cuáles jueces completamente honestos en toda la extensión de la palabra. ¿En qué México viven? Pues en el México que ellos crearon, simplemente. Y ese despotismo y esa petulancia, esa soberbia, lo ves cuando Pérez Dayán se levanta cuando va a hablar Arturo Saldívar. Es decir, gente que no está acostumbrada a que se le cuestione, gente que no está acostumbrada a que se le señale, gente que no está acostumbrada a estar equivocada, porque nunca se equivoca, porque ellos no reconocen que se equivocan, no porque no realmente no lo hagan. De verdad, ahora estos foros y escuchando particularmente a los ministros, este, te das cuenta lo alejados que están algunos de ellos de lo que pasa realmente en este país y sobre todo de cómo se les ve, porque mucha gente dice, no, es que todo es culpa de López Obrador, que la agarró con Norma Piña, ya no la soltó y por lo tanto se la pasó péguele y péguele y péguele. A ver, si los señores no fueran una bola de corruptos, así de sencillo, no solamente hablo de la Suprema Corte, sino del Poder Judicial, si no tuvieran tantos cadáveres en el closet, no habría nadie que pudiera criticarlos, pero los tienen. Los tienen. Son, como dice mi querido Jesús Lemus, el cártel de la toga. Por supuesto, son un cártel y un cártel sumamente peligroso, porque tiene los hilos de todo, mercantil, laboral, judicial, constitucional. Y aparte conocen perfectamente bien las reglas, lo cual tendría que llevarlos a ser gente admirable, pero no, son gente despreciable porque utilizan esas reglas para el beneficio de unos cuantos, que a la vez son sus padrinos, a nivel federal y a nivel local. Y desamparan a las personas con cada una de sus decisiones. Cuando, por ejemplo, aceptaron privatizar el ejido, ¿no? En los cambios a la constitución de los presidentes, pasaron a joder a los campesinos. Pero, ¿qué más da? ¿De qué se va a quejar ese pobretón, no? Cuando ampararon el tema de las playas, pasaron a joder al ciudadano común y corriente beneficiando a los grandes empresarios. ¿Pero qué se van a quejar? Que den gracias, que pueden ir a irse de vacaciones. Entonces, perdón, pero sinceramente, este tipo de comportamientos, o sea, me levanto porque no quiero oírte. No, perdón, escúchalo. Escúchalo porque estamos en un debate y no porque Arturo Saldívar sea perfecto. No, por supuesto que no. Pero escúchalo, porque tienes que debatir. Bueno, hasta Norma Piña se quedó. Y mire que a Norma Piña le estaban diciendo de cosas en su cara, y lo único que atinaba a decir, ciertamente era el formato de la discusión, pues era mover la cabeza, ¿no? Obviamente defendiendo su postura. Porque le voy a decir otra cosa. A mí me sorprende cómo se victimizan. O sea, si usted se da cuenta cómo se replica el comportamiento de estos ministros con la derecha. Tiras el trancazo y ya después eres víctima de lo que tú hiciste. O sea, vas, le jalas los bigotes al tigre y si el tigre se voltea siquiera a verte, ya es culpa del tigre. Norma Piña se metió en política. Punto. Norma Piña se metió en política electoral para tratar de beneficiar a una de las participantes. Tendría que estar fuera. Es así, no hay discusión en torno a Norma Piña. ¿Qué legitimidad ya tiene Norma Piña? Pues para sus cuates nada más, pero no tiene ninguna. Trató de hacer trampa, trató de desviar el proceso. Trató de inclinarlo a favor de uno de los participantes. Y lo que le molestaba a Norma Piña de lo que decía ayer Arturo Saldívar es porque a final de cuentas Saldívar dijo la verdad. Y lo que les molesta es que uno de los suyos los evidencie, porque se comportan como mafia, como Omerta, ¿no? La famosa Omerta, nadie dice nada. Y les enerva
así, que uno de los que estuvo ahí venga y les diga, estás mal, güey. Obviamente, insisto, yo no estoy diciendo que Saldívar sea perfecto, pero el punto aquí es que eso les indigna a estas personas. Y por el otro lado, y tú te das cuenta de esa discriminación con los ataques a Lenia Batres, ¿no? Yo no tengo la capacidad para juzgar si las opiniones jurídicas de Lenia Batres son correctas o no. No me voy a atrever a hacer eso porque sería faltarle el respeto a ustedes como audiencia. Pero lo que sí voy a cuestionar, y no sé si coincidan conmigo, es la discriminación de la que es objeto, las burlas de la que es objeto. Y habrá gente que me diga, pues es porque no se prepara. A ver, perdón, perdón, pero tampoco creo que la señora sea un ignorante como para que la cuestiones como la estás cuestionando, ¿no? Lo que les molesta es el discurso de Lenia Batres. El discurso de hablar del pueblo, de hablar de un sistema corrupto, de un sistema clasista, de un poder judicial alejado a la gente. Eso es lo que les molesta. Les molesta que una persona que no sea de su séquito, que no sea de su círculo, llegue a plantear ese tipo de situaciones. Porque si no, pues se daría en un debate como se ha dado con Ríos Farhat o como se ha dado con la propia cuestionada Yasmín Esquivel o con el propio, falta el otro minuto, Alcántara, me parece, ¿no? Como se ha dado, no una, en varias ocasiones, incluso con el inefable Luis María Aguilar. Se debaten y ya, pero no se caen en esas ofensas que lo que tratan es de minimizar la representación de Batres. Porque ni siquiera es gente que diga, se dedica a la jurisprudencia, se dedica a ser magistrado, magistrada. No, ellos se agarran y debaten ahí. No, los que caen en estas campañas son gente que ni siquiera está al nivel de Lenia Batres para estar discutiendo en esas esferas, pero se trata de minimizar lo que ella representa. Insisto, yo no creo que Lenia Batres no tenga la capacidad de sentarse a discutir con cualquiera de estos ministros. Así es sencillo. Lo que les indigna es eso. Es que Batres se atreve a decir, perdón, pero hay que hacer una reforma, sí o sí, porque esto no funciona, porque el Poder Judicial es esto, esto y esto y esto, porque su comportamiento es así, 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 y porque ese comportamiento lo único que tiene o que busca, a final de cuentas, es seguir siendo opaco, poco transparente, en donde se apliquen leyes y se apliquen cambios constitucionales y medidas que sigan beneficiando a los que más tienen. Por eso es que la gente de dinero está metidísima en la discusión de la reforma judicial. Escuchábamos, bueno, en el panel, el caso de la oposición, porque me han dicho qué opino de eso, este, la verdad de las cosas, ¿no? Es que la oposición no tiene ni idea de lo que está haciendo. Ni idea. Escuchábamos a Jorge Romero y luego a Damián Cepeda en su tweet. Cada quien va por su lado, ¿no? Romero diciendo, bueno, Romero coincidiendo con algunos ministros ya que de plano, al verse arrinconados, porque ya se dan cuenta que están arrinconados, por ejemplo, Mario Pardo y se me escapa siempre el nombre del otro ministro, perdónenme. Está Alcántara, me parece, ese es Gómez Alcántara, creo que sí, ahorita lo corrijo. Si no, ustedes ayúdenme, por favor. De plano dijeron, bueno, pues sí, pero escalonado, ¿no? Porque tienen cierto punto. Si se hace trancazo, va a afectar esto, 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 esto y esto. Ahí hay una argumentación que se puede debatir, pero ya se está aceptando que tiene que haber una reforma al respecto. Y entonces Jorge Romero dice, pues yo sí estoy a favor de que si se hace la escalonada, pues igual y el PAN puede aceptarlo. Y sale Damián Cepeda y dice, no, para nada. Eso es una afectación al pueblo de México. Al pueblo no, señor Damián Cepeda. A los intereses que ustedes defienden, sí. Esa es la realidad. Como lo hemos dicho, sí o sí se tiene que reformar el Poder Judicial. Hoy salió una nota en donde se asegura, habrá que esperar que lo que diga durante este día Rogelio Ramírez de la O, que él comentó a empresarios que Claudia Sheinbaum iba a mitigar el impacto, ¿no?, a la reforma del Poder Judicial. Esa palabra mitigar es utilizada maniqueamente, porque cuando dicen mitigar, mucha gente cree que va a desacreditar, a minimizar, a desvalorizar, ¿no? En realidad hay una esencia básica de esa reforma, y es que el pueblo elige a los ministros, ministras, magistrados y magistradas. Si ese punto no va en la reforma, todo es atole con el dedo. Punto. Lo que tiene la obligación, porque ese es el mandato popular, es encontrar la forma de que la gente participe y lleguen los mejores perfiles a cada uno de esos puestos. Punto. No hay más. Eso es lo que se tiene que hacer, porque ese fue el mandato popular. Fortalecer las defensorías públicas y fortalecer los poderes locales. Eso es lo que se está pidiendo.
Lo demás es lo de menos. Y es a donde tendrían que abocarse. Pero lo que me parece fuera de lugar, insisto, es todo ese clasismo y racismo en contra de Lenia Batres, que sinceramente me parece que pinta de cuerpo entero a un poder judicial que no es otra cosa más que un cártel vestido con una toga. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Si les gustó el video, póngale pulgar arriba, ya lo sabe. Échele me gusta, suscríbase al canal, denle a la campanita, active las notificaciones de YouTube y, por supuesto, si hay chance, si hay posibilidad, échenos el super chat, el super gracias y bien, únanse al canal. Yo les agradezco muchísimo el favor, su atención y nos estamos viendo, ya lo sabe. El fin de semana, batería de contenido. A las 5:30, mi querido, a las 5, perdón, usted, a las 5 de la tarde, mi querido Manuel Hernández Borbolla, el día sábado, a las 18:30 llegan Federico Bonacio y Ricardo Valder en Narrativas, y el domingo a las 18:30, cada 15 días, estaremos con mi querido y admirado Luis Guillermo Hernández en charlas con Luis Guillermo Hernández. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.